Buenas, otro mini tutorial para mejorar un poco las imágenes que hacen. He visto en algunas imágenes que los reflejos no están muy bien y me parece que esto es muy útil y no mucha gente lo usa para usar máscaras, para todos aquellos que no sabemos hacer un wrap, que parece que tenés que ser químico nuclear para hacer un wrap de algo y los que no tenemos tiempo para hacerlo, como nosotros, por ejemplo. Esto se llama Corona Tree Planner, que es un mapa que nada, soluciona un montón de cosas. Lo voy a mostrar, es muy fácil de usar, así que úsenlo porque es un golazo. Acá tengo una escena ya media lista para mostrar bien de qué va esto. Bueno, acá tengo Bueno, primero tengo un mapa de madera, una máscara y una tela. Se puede usar para muchas cosas, para lo que más lo usamos acá es una máscara, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Y el Corona Triplanar lo pueden encontrar, yo lo tengo listo ahí, pero en mapas Corona Triplanar. Y les va a aparecer esto. En default, como ven, les viene con el Use Map X for All Axes. Esto significa que no hace falta poner el mapa en X y Z. Lo ponen en Y y se va a usar para todos porque generalmente se usa así. En fin, entonces vamos a ver qué pasa. Acá tengo un muñequito. Van a entender rápido por qué. Y le aplico la madera, pero sin el triplanar en el medio. Acá va. Ven que, bueno, empieza a pasar estas cosas. Obviamente el muñequito no tiene hecho unwrap, ni lo va a tener nunca. Y ves estas líneas en las repeticiones del mapa. Que, bueno, acá yo ya tengo un UWB Map. Sin UWB Map pasa lo mismo. Podemos poner un UWB Map y a veces podemos tener suerte y funciona bien. Y por lo general no. Podemos probar por un esférico. Bueno, puede andar, pero va a quedar mal. Face, no sé, probamos todo a ver si alguno pega y ninguno pega y decimos, bueno, ya fue, queda así, lo pongo lejos de la cámara. Está bien, es posible, pero lo podemos hacer un poco mejor también. Así que, por ejemplo, ahora voy a usar el mismo mapa lo conecto a X y el mismo mapa al base color. Ven cómo, o sea, no es, esto no hace un unwrap automático, no usen esto para ladrillos, para cosas, es para más que nada para máscaras y ahora les voy a mostrar bien por qué. También para estas cositas ya ven que queda mucho mejor, como esas líneas se fueron, voy a ponerlo de vuelta acá esto. Estas uniones ya no se notan más. Podría hacer una explicación más técnica de lo que hace todas estas cosas, pero no hace falta. Acá ven ya cómo el muñequito quedó mejor. Voy a explicar un poco mínimo que tienen que saber esto de acá. Por ejemplo, si yo ahora cambio la escala, tengan en cuenta cuando pongan un Corona Triplanar, le hace como un override sobre el UWMap. Por ejemplo, si yo prendo esto ahora, no hace ningún cambio en el muñequito porque lo que está haciendo esto, está usando este UWMap desde el Triplanar. O sea, si yo cambio acá en 50, van a ver ahora sí que el muñequito cambia, a ver, la escala a 2. Ahí va, estaba cambiando que no tiene nada. Así que bueno, les decía, la escala UWMap queda con un override, o sea, esto ya no tiene ningún sentido. Si yo cambio esto a 600, no va a pasar nada con el muñeco porque tiene un Corona Triplanar antes. Si quieren cambiar la escala, ir viendo cómo queda, lo pueden cambiar de acá, de escala, lo ponen 50 y van a ver cómo va cambiando esto. Ven que no es perfecto. O sea, tendrán que ir probando qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les conviene. No es un mapeo perfecto. Acá probando en 100, quedaba bien. Y pueden rotarlo en X hasta la posición que más les guste. Acá no queda bien, tiene esta junta. En fin, acá queda bien 100. Y el blending es importante porque es cuánto se mezclan el mismo mapa en las uniones. O sea, yo pongo esto en 0. Van a ver cómo se notan estas líneas de unión. Que el blending en 1 lo saca. Acá verán ustedes cuál es más conveniente para ustedes. 1.5, lo que sea. Ahora me gustaría mostrarles esto con otro ejemplo. Por ejemplo, con una máscara. Voy a tirar la máscara directamente al base.
Y esto también pasa un montón. Ustedes usan una máscara, la que sea, para un reflejo, para mezclar dos materiales, para darle una mugre a algo. Y esto puede pasar, suele pasar. Si lo, sin el UV-Map también ven que se notan estas líneas. Sin un render en alta, seguramente se vea que el reflejo salta de mucho. Acá en este caso a nada. No queda nada bien. Yo lo pongo un UDB Map en box. Esto está en 600, por eso está tan mal. 100, 100, 100. Está bien, ahí podría funcionar, pero no sabemos si va a funcionar bien. Tenemos unas líneas acá, otras acá. Así que ahora voy a conectar este mismo mapa a X y este lo conecto al base. Lo veis acá. Y ya ven cómo esas líneas desaparecen y esta máscara de lo que sea que lo estén usando, reflejos, lo que sea, va a quedar mucho mejor y no va a tener ningún tipo de problema en el render final, que esas cosas se ven y bastante, por lo menos nosotros nos fijamos en esas cosas. Y otro ejemplo, en telas. En telas también puede pasar muchas veces que tienes una silla, un cliente te pide una tela especial y bueno, no queda bien y la enwrap no hay tiempo, ni ganas, ni quizás se sabe hacer. Entonces voy a poner acá esta tela en el base. Ven que bueno, esta tela, pero ven que se nota acá esta unión, se nota acá esta unión, acá el corte, varios cortes que esto no va a quedar bien, la verdad, en el render de un sillón o lo que sea, a ver cómo la tela se corta ahí. Para eso, bueno, lo mismo, conecto acá X, esto al base y ya todo eso que veíamos recién desaparece. Acá quizás en un sillón, si está muy de cerca, el blending tendría que ser menor porque le saca un poco de foco, pero no tanto. Depende también la situación que lo usen. Espero les sea útil y usen Triplanar siempre porque cambia mucho en el detalle final. Adiós.